Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ya ha pasado el verano, vamos a continuar con la grabación de los vídeos. Vamos también a empezar una nueva etapa para preparación de la Administración General del Estado, con las diferentes leyes que salen en esa oposición. Empezaremos por la Ley 39/2015, que sabéis que es una ley muy importante, e iremos poco a poco colgando vídeos de las diferentes leyes. Usamos el formato 10 preguntas tipo test, que ya algunos conocéis, y lo que se trata es de que aprovechemos estas preguntas de examen para analizar cada una de las respuestas y cada uno de los artículos que debéis de controlar a la hora de conseguir aprobar la oposición. Entonces, sin más entretenimiento, vamos allá. Vamos a empezar con la pregunta uno. Dice, según el artículo 12 de la Ley 39/2015, ¿qué organismo o organismos se encargarán de mantener actualizado el registro donde consten los funcionarios habilitados para la identificación oficial? Quería comentaros que abajo en los comentarios tenéis estas 10 preguntas con las respuestas y los artículos para que os sea de mayor facilidad seguir la explicación. Entonces, repito, solo el artículo 12, que a alguno ya le sonará. ¿De qué trata ese artículo 12? Pues trata sobre la asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. Yo ya hace mucho tiempo que expliqué que esta ley 39/2015, la principal finalidad, el principal objetivo que tiene es conseguir que la relación entre los ciudadanos, los interesados en ese procedimiento administrativo y la administración pública se realice en su mayor parte a través de procedimientos electrónicos, a través de procedimientos telemáticos. Estamos hablando de firma digital, sistema clave, etcétera. Pero realmente, como sabéis, ya lo iremos viendo, la ley no obliga al 100% de todos los interesados, sino que solamente a una parte. Evidentemente es un proceso gradual que en un futuro ya veremos cómo se va desarrollando, pero lo que nos interesa es que a fecha de hoy la Administración, para aquellas personas que no están obligadas a relacionarse electrónicamente con ella, lo que hace es establecer una asistencia, una ayuda. ¿Una ayuda en qué? En el uso de esos medios electrónicos para que los interesados puedan llevar a cabo sus trámites de forma adecuada. Entonces, en ese artículo 12, si lo leéis, lo que nos comenta es que la Administración establecerá un registro donde figuren, donde consten todos esos funcionarios que están habilitados mediante firma electrónica, ¿vale? Mediante identificación, mediante un sistema de identificación, para poder ayudarnos a nosotros como interesados en el procedimiento administrativo que queramos llevar a cabo con la administración pública, que de eso se trata esta ley 39. Entonces, realmente vuelvo a la pregunta, ¿qué organismo o qué organismos tienen ese registro, ¿vale? Donde figuran esos funcionarios habilitados? El apartado A nos dice cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. Este apartado A es falso. Fijaros cómo empieza diciendo cualesquiera organismos públicos. Esa forma de empezar la frase ya nos tiene que hacer sospechar. Las leyes son muy concretas. Evidentemente de eso se trata, y empezar diciendo cualesquiera organismos públicos ya es un claro síntoma de que es una respuesta falsa. Y así lo es. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las administraciones.
¿vale? Falso. Y cualquiera no, hay unas concretas. Apartado B. Las entidades que integran la administración local. Este realmente es falso, pero es falso porque no está totalmente desarrollado. Es decir, que sí que es verdad que las administraciones locales, los ayuntamientos de toda la vida, sí que tienen un registro de funcionarios habilitados, pero aparte de las entidades locales, hay más entidades dentro de la administración pública. ¿Y cuáles son? Pues ahí vamos al apartado C, que dice la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Esta es la verdadera, es decir, que es la Administración General del Estado, es la comunidad autónoma, todas las comunidades autónomas y las entidades locales las que tienen que garantizar, ¿vale? Tienen que garantizar eh, a través de esos funcionarios habilitados que los interesados puedan llevar a cabo sus trámites de forma electrónica. Y luego el apartado D, que ya sabemos que es falso, dice las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones. Claramente falsa. Las entidades de derecho privado no tienen nada que ver aquí. Estamos tratando de las administraciones públicas, de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común. Con lo cual, entidades de derecho público, permitirme, pero no tiene nada que ver en esta ley y menos en este artículo. El artículo 12, repito, leéroslo, asistencia, ayuda, como le queráis llamar, en el uso de medios electrónicos a los interesados por parte de la Administración pública. Pregunta 2. Dice, según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Antes de empezar, este artículo 5 yo ya lo he repetido muchísimas veces, es un artículo muy sencillo que sale en casi todos los exámenes, en todas las oposiciones, Administración General del Estado, Comunidad Autónoma, ¿vale? Comunidad Valenciana, entidades locales. Artículo 5, representación. Es decir, el interesado puede elegir a un representante para que le represente, valga la redundancia, ante la administración pública. Y la administración pública lo que hará será entenderse con ese representante durante todo el procedimiento administrativo. Por supuesto, ya sabéis que esa representación se puede revocar por parte del interesado, es decir, se puede anular en cualquier momento y el interesado volver a ser aquella persona que está en contacto continuo con la administración durante el procedimiento administrativo. Entonces, bueno, aquí la verdad, la respuesta verdadera es la C, ¿vale? La voy a leer directamente. Dice, el documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamiento correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos, ¿vale? Entonces, esta es la verdadera. El apartado C, el apartado A es falso, el apartado B es falso y el apartado D es falso, ¿vale? Realmente, estudiaros bien este artículo, lo voy a leer, ¿vale? Lo voy a leer más que leer el apartado A, B y C y D, que es falso. Voy a leer el artículo 5 porque considero que es un artículo que debéis de saberos con total certeza, ¿vale? No podéis dudar. En el apartado 1 dice los interesados con capacidad de obrar, porque evidentemente si no tienen capacidad de obrar no podrán ser interesados ante la administración pública. Los interesados con capacidad de obrar
podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Lo he explicado antes, es decir, en todo momento, ¿vale? Nosotros podemos elegir como interesados un representante y en todo momento podemos revocar esa representación. Y mientras esté designado ese representante, las administraciones públicas se entenderán con esa persona para realizar todas las actuaciones administrativas. Apartado 2 dice, ¿quién puede ser representante? Pues la ley nos lo deja muy claro. Dice, las personas físicas con capacidad de obrar, las personas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, es decir, las empresas, las sociedades, siempre que ello esté previsto en sus estatutos. Podrán actuar en representación de otras ante las administraciones públicas, ¿vale? Luego pueden ser representantes, las personas físicas y las personas jurídicas, siempre que esa posibilidad esté realmente recogida en los estatutos de la empresa, de la sociedad. Apartado 3. ¿Para qué se va a exigir esa representación? Y cuando aparezca alguien allí en una oficina de la agencia tributaria española, ¿cuándo le van a exigir a esa persona, a ese representante, que se identifique? Siempre, en todos los casos, pues no, siempre en todos los casos no. Leer el artículo 5, el apartado 3, dice, para formular solicitudes, para presentar declaraciones responsables o comunicaciones, ya veremos lo que es más adelante, para interponer recursos, también veremos los tipos de recursos que existen en la Ley 39, para desistir de acciones y para renunciar a derechos en nombre de otra persona, para todas esas gestiones deberá acreditarse la representación. Es decir, que aquella persona que vaya en nombre de Emilio Blasco deberá de acreditar esa representación. ¿Y cómo la va a acreditar? Pues muy sencillo, presentando un poder notarial o un poder apud acta, ya lo explicaremos lo que es, que yo le habré firmado dándole esa posibilidad de representar. ¿Vale? Sigue diciendo, para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. Es decir, que prácticamente para todo se va a exigir la representación. No se va a exigir la representación para aquellas cuestiones pues menos importantes como son las gestiones de mero trámite. ¿Vale? Apartado 4 dice, la representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. La ley es bastante amplia aquí. Dice que cómo se va a acreditar esa representación, pues mediante cualquier medio válido en derecho que permita acreditar de forma fidedigna, de forma clara, de forma fiable, esa existencia de la representación. Pero sigue diciendo, claro, esto queda muy genérico y la ley no quiere ser genérica, la ley quiere ser concreta. Y entonces dice, a estos efectos se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica o a través de la acreditación de suscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración pública competente. Es decir, cómo se va a justificar esa representación.
lo he comentado ya, se va a justificar mediante la presentación de un poder, ¿vale? Un poder apud ac, ¿vale? Es un término latino, del latín, ¿vale? Y bueno, no tiene más importancia, es un poder que se realiza ante la administración, ¿vale? Que da fe, ¿vale? Da constancia fidedigna de que nosotros estamos nombrando a un representante y por eso lo hacemos ante un funcionario público para que dé fe. La otra posibilidad, irnos a un notario, la diferencia es que el poder, el apoderamiento apud acta es gratuito, el poder notarial pues tiene un coste económico, ¿vale? Apartado 5 dice, el órgano competente para la tramitación del procedimiento administrativo deberá incorporar a ese expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. Porque luego, si seguís leyendo la ley 39, veréis que hay diferentes tipos de poderes. Hay poderes generales, hay poderes particulares, hay poderes para todas las administraciones públicas, hay poderes para actuar solamente ante un organismo concreto, por ejemplo, la agencia tributaria, la seguridad social, para un caso concreto, ¿vale? Entonces, habrá que poner en ese expediente el poder, ¿vale? Y decir ese poder para qué es. Y luego, en este apartado 5 viene lo que han preguntado en el examen, ¿vale? Que mucha gente lo pasa por alto y han sido bastante inteligentes. Dice, el documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos. Es decir, hay un documento que nos emite la Administración Pública cuando nosotros consultamos a ese registro electrónico de apoderamientos. ¿Y qué le consultamos al registro? Pues si el poder está inscrito, claro está. Si el poder está inscrito y a nombre de quién está ese poder. Entonces, esa consulta, ¿vale? Ese feedback de la consulta es lo que nos sirve, ¿vale? Para acreditar ese poder, ¿vale? Insisto, artículo 5, representación, súper importante. Pregunta 3. Dice, en la ley 39/2015 de procedimiento administrativo común, la representación, fijaros, otra pregunta de representación en el mismo examen, cuidado, dice, apartado A, podrá acreditarse mediante cualquier medio que deje constancia de su existencia, ¿vale? Podrá acreditarse mediante cualquier medio que deje constancia de su existencia, ¿vale? Esa es falsa, ¿vale? Esa es falsa. Ahora luego lo veremos por qué es falsa, ¿vale? ¿Por qué es falsa? Porque falta una palabra. Muchas veces los alumnos se quejan y dicen, hombre, Emilio, es que realmente solamente falta una palabra. Dice, podrá acreditarse mediante cualquier medio que deje constancia de su existencia. Pues bueno, tampoco os voy a negar que tenéis razón, pero la verdad es que la ley no dice que deje constancia. Leer bien y veréis que pone que deje constancia fidedigna. Claro, es que no es lo mismo dejar constancia solamente. Dejar constancia es algo muy poco seguro, pero dejar constancia fidedigna y dejar constancia segura es otra cosa, ¿vale? Entonces, por eso es falso. Porque hay que fijarse en las leyes en todos los detalles. Por eso, pues, a los que nos gustan las leyes nos apasionan tanto y a los que no les gustan, pues las odian tanto, ¿vale? Entonces, bueno, espero que vosotros pues, poco a poco las vayáis, les vayáis cogiendo cariño a las leyes. Apartado B dice, una vez concedida la representación, se entiende,
el interesado no podrá comparecer por sí mismo en el procedimiento. Esta es falsa, esta es claramente falsa, porque lo hemos comentado antes en ese artículo 5 que lo he leído entero para que lo tengáis ahí. El interesado siempre puede comparecer por sí mismo, aunque haya designado un representante. ¿Por qué? Porque él es el interesado del procedimiento administrativo y a lo mejor por un cambio de situación o porque considera que el representante no ha actuado de la forma que él quiere, pues lo que hace es decirle, oye, dejas de ser mi representante, ¿vale? Anulo el poder y vuelvo a ser yo el interesado. Apartado C. Dice, para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. Esta la hemos leído, esta es la verdadera. Decíamos, para una serie de cosas, para una serie de actuaciones administrativas, hará falta que nuestro representante se identifique ante la administración, que son las actuaciones administrativas más importantes. Pero para aquellos actos, para aquellas gestiones de mero trámite, la administración es benevolente y lo que hace es que presume, presumir que es, presumir es pues asumir pues que estamos diciendo la verdad, ¿vale? Es decir, no va a verificar ese poder, esa representación. Se va a fiar del representante que vaya allí diciendo que va en nombre de Emilio Blasco, ¿vale? Y luego el apartado dice la falta o insuficiente acreditación de esa representación. Acordaros, estamos en el artículo 5, representación, impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate. Lo vuelvo a leer porque esto lo he explicado muchísimas veces, lo preguntan y los alumnos seguís equivocándoos. La falta o insuficiente acreditación de la representación. La falta quiere decir que no la hemos acreditado esa representación. No hemos presentado ningún poder. Y la insuficiente acreditación es que la hemos presentado, pero no está bien. Falta algún dato, falta algún documento. Entonces, en esos casos, lo que nos dicen aquí es que la administración dice, bueno, usted no me ha entregado el poder, usted no ha llevado a cabo esa representación de forma correcta, pues yo lo siento mucho, pero eh, el acto administrativo no se va a realizar. Y mucha gente pone que esto es verdad y no es así. ¿Y por qué no es así? Porque quiero explicaros que la administración pública es la principal interesada de que el procedimiento administrativo llegue hasta su última consecuencia, de que el procedimiento administrativo se realice de forma correcta y adecuada y que se cumpla el objetivo. Y por tanto, esa falta o esa insuficiente acreditación de la representación no impedirá, lo dice la ley, no impedirá en negativo, no va a impedir que se tenga por realizado el acto de que se trate. Lo único que va a pasar es que la administración nos va a dar un plazo para que solucionemos esa falta o esa insuficiente acreditación. ¿Vale? Entonces, el apartado 6 dice, la falta, apartado 6 del artículo 5 de la representación, dice la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días que deberá conceder al efecto. ¿Quién va a conceder ese plazo? El órgano administrativo o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Es decir, que la administración os va a dar como interesados 10 días para que solucionéis ese problema o incluso más si lo considera conveniente dadas las circunstancias del caso. ¿Vale?
Luego hemos visto pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Pregunta 4, ¿vale? También un artículo muy importante, las notificaciones, ¿vale? Las notificaciones por medios electrónicos. Artículo 43 de la Ley 39/2015, ¿vale? Artículo 43 de la Ley 39/2015, ¿vale? Pregunta 4. Dice, las notificaciones por medios electrónicos, estoy leyendo, las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas según la Ley 39/2015, apartado A, en el momento en que se ponga al alcance del interesado el contenido de la notificación. Falso. Insisto, artículo 43, práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos. Dice, las notificaciones, ¿vale?, se entenderán practicadas, es decir, se entenderá que el interesado ha recibido esa notificación en el momento en que se ponga al alcance del interesado el contenido de la notificación. Falso, vuelvo a repetir, falso. Apartado B. A las 24 horas de haber puesto al alcance del interesado el contenido de la notificación. Falso también. Apartado C. A las 48 horas de haber puesto al alcance del interesado el contenido de la notificación. Falso también. Y la última, la D, que tiene que ser la verdadera porque no quedan más, dice en el momento en que se produzca el acceso a su contenido, ¿vale? Entonces, en este artículo 43, que se llama Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, en su apartado 2, de forma muy clara, dice: las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. En el momento que yo accedo a la notificación electrónica a través de un email, me llega, hay una clave, yo me conecto con el DNI digital y en ese momento accedo a ese contenido, lo leo, notificado, ¿vale? Hoy, que es día 7 de septiembre, a las 17:50, notificado, ¿vale? Eh, Lo que pasa es que luego hay otra cosa muy interesante que dice, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, ¿vale? Entonces, artículo 43, ¿vale? Notificación práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos. Repito una vez más, la notificación, ¿vale? La notificación se entiende practicada en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Vale. Pregunta número 5. Dice, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, regula la validez y la eficacia de las copias realizadas por las administraciones públicas, ¿vale? Y establece que, ¿vale? Entonces aquí nos tenemos que ir al artículo 27, ¿vale? Artículo 27 de esta ley 39/2015, ¿vale?, que se llama validez y eficacia de las copias realizadas por las administraciones públicas. Entonces, en este artículo lo que nos dice, vamos a ver el apartado A, dice, las copias auténticas de documentos privados no surten efectos administrativos,
Lo vuelvo a leer, perdonad. Las copias auténticas de documentos privados no surten efectos administrativos. ¿Y qué dice el artículo 27? Esta es falsa. ¿Vale? Y voy a leer lo que dice el artículo 27 en su apartado 1. Dice que las copias auténticas de documentos privados, es decir, yo llevo un documento privado, uno original, se ha llamado toda la vida, y me van a hacer una copia auténtica de ese documento privado. Pues esa copia auténtica sí que tiene efecto, pero únicamente efectos administrativos. Con lo cual es justo lo contrario de lo que dice aquí. De las copias auténticas de documentos privados no surten efectos administrativos. Pues sí que surten efectos administrativos. Sí que tienen, si queréis usar otro verbo más normal, las copias auténticas de documentos privados sí que tienen efectos administrativos. Pero no es que tienen efectos administrativos, es que tienen únicamente efectos administrativos. Es decir, que esa copia auténtica no va a tener ninguna validez, ningún efecto fuera de la administración pública. Eso es lo que nos dice la Ley 39/2015 en su artículo 27, que esas copias auténticas de documentos privados, esas copias auténticas de documentos privados, no tienen eh, eh, efectos fuera de la administración pública. O dicho al revés, tienen únicamente efectos administrativos. Y luego dice, las copias auténticas realizadas por una administración pública tendrán validez en el resto de las administraciones públicas. Cosa bastante lógica. Luego el apartado A de la pregunta 5, falso. El apartado B dice, las copias auténticas deberán ajustarse a lo prescrito en el esquema de interoperabilidad, en el esquema nacional de interoperabilidad. ¿Vale? Y esta es la verdadera. ¿Vale? Entonces, si leéis el artículo 27 al final, la idea es que todos los registros estén totalmente interconectados, que sean interoperables. ¿Vale? Por eso dicen dentro del esquema nacional de interoperabilidad. ¿Vale? Lo leo, dice, para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, para garantizar la identidad, la validez y el contenido de las copias electrónicas o en papel y por tanto su carácter de copias auténticas, es decir, que son válidas, las administraciones públicas deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, así como las siguientes reglas. ¿Vale? Tenéis ahí una serie de reglas que tienen que cumplir esas copias auténticas. Luego el apartado C dice, la expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales también están reguladas en esta ley. Esta es falsa. Esta es falsa y la verdad que hay que ir con mucho cuidado porque los documentos públicos notariales, los documentos judiciales, los documentos registrales, los documentos de los registros, no se rigen por la Ley 39/2015. Se rigen por su legislación específica y tienen una ley especial, específica, que se rigen por ello. ¿Vale? Entonces el apartado C es falso, dice la expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales también están reguladas por esta ley. Pues no, falso. No están reguladas por la ley 39/2000. ¿Vale? Pues el apartado 6 de este artículo 27, el artículo 27.6, lo leo, dice la expedición de copias auténticas de documentos públicos, notariales, registrales y judiciales, ¿vale? Así como de los diarios oficiales, se regirá por su legislación específica. ¿Vale? Y luego el apartado D de esta pregunta 5 dice,
no se puede expedir una copia auténtica de una copia auténtica, ¿vale? Pues esta es falsa, ¿vale? Sí que se puede expedir una copia auténtica de otra copia auténtica. Bueno, pues hemos visto 5 preguntas, ¿vale? Tipo test de esta Ley 39/2015 que os van a ayudar a preparar el examen de la oposición para la Administración General del Estado. Haremos otro vídeo con otras 5 preguntas más, ¿vale? Hasta llegar a las 10 para no alargar este vídeo demasiado, si no nos vamos a meter en un vídeo de 1 hora. Nada, espero que os haya gustado, que os sirva sobre todo para mejorar la preparación de esta ley y solamente comentaros que aunque son preguntas, ¿vale?, enfocadas a la Administración General del Estado, en concreto son de exámenes de Castilla-La Mancha, que tiene pues unas pruebas prácticamente idénticas a la Administración General del Estado, os animo a que otras personas que estéis preparando otro tipo de oposición, por ejemplo a la Generalitat Valenciana o a los ayuntamientos, también uséis estos vídeos y al revés, es decir, aquellos que estéis preparando oposiciones para la Administración General del Estado, también uséis vídeos, uséis exámenes, hagáis exámenes de oposiciones de la Generalitat Valenciana. Es decir, la conclusión es que hay que hacer cuantos más exámenes mejor, sean de donde sean. Yo creo que al final todo examen ayuda a mejorar el conocimiento de la ley 39/2015 y de cualquier otra ley, independientemente de que sea un examen de un ayuntamiento, de que sea un examen de la Generalitat Valenciana o de que sea un examen de la Administración General del Estado. Por eso os animo a que, dado que no hay demasiados exámenes, pues uséis los de otras oposiciones porque os van a ayudar muchísimo a mejorar vuestros resultados en la preparación de la oposición. Y bueno, nada más, insisto, que agradeceros vuestro tiempo, vuestra atención, animaros a que sigáis preparando la oposición, sobre todo, como yo digo, aquellas personas que ya son un poco más mayores, pues que no se desanimen, que se puede conseguir. Hay que dedicarle tiempo, hay que estudiar la ley, hay que poner todos los días unas cuantas horas para estudiar, hay que llevar la ley al lado para leerla en cualquier momento que tengamos 10 minutos disponibles y así conseguiréis mejorar y conseguir el resultado. Bueno, nada, muchísimas gracias por todo, cuidaros mucho y un fortísimo abrazo a todas y a todos. Hasta luego.